tocarte, ver tu gloria al volver. Podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Mi alma arde por el día cuando te vea al volver. Hay un deseo en mi corazón de que tú me digas: lo hiciste bien. Yo podré verte y tocarte, ver tu gloria al volver. Yo podré verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Yo pude verte y tocarte, sentir tu abrazo al volver. Buenos días, mis hermanos de Viñedo. Les saludo con mucho afecto. Espero se encuentren bien. Doy gracias a Dios por este tiempo y deseando podernos reunir a tiempo completo como iglesia en la congregación. Para iniciar vamos a orar. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que fluyas de una manera especial en esta hora, Señor. Sé tú, Padre Santo, inundando la mente y los corazones, Señor. Enséñanos, Señor, a orar. Enséñanos, Señor, a meditar en tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. La enseñanza de hoy lleva por título Una oración en medio de la tribulación. Y la base bíblica la podemos encontrar en el libro de Daniel, capítulo 9, versos del 1 al 23. A través del tiempo, la oración ha ocupado una posición importante en la vida del creyente. El Dr. Guthrie hablaba así de la oración y de su necesidad. La primera señal verdadera de una vida espiritual es la oración. El hombre no puede vivir físicamente sin respirar, como tampoco puede vivir espiritualmente sin orar. Repito, el hombre no puede vivir físicamente sin respirar, como tampoco puede vivir espiritualmente sin orar. Tengamos en consideración que la oración es un ejercicio del corazón. Es un acto de comunicación con el Dios eterno acerca de lo más importante y lo más apremiante en nuestras vidas. Sea cual sea la situación que te ha llevado a orar, sigue orando. Es lo mejor que puedes hacer. Pero ¿cuál será la manera de orar en medio de la angustia? Cuando ha llegado la tribulación a nuestra vida, tenemos un ejemplo de oración en el cual podamos estar confiados y sentirnos seguros que Dios nos responderá. Teniendo esto presente,
Veamos el primer punto de la reflexión. Y lo hemos titulado: es probable que en algún momento la tribulación llegue. Repito, es probable que en algún momento la tribulación llegue. Ese es el primer punto. La tribulación, también traducida como aflicción, persecución y angustia, no es algo agradable, puesto que está acompañada de pena, sufrimiento, tristeza, incertidumbre, luto, entre otros. Sin embargo, la tribulación también es un medio para buscar una relación profunda con Dios. En el texto que estamos estudiando podemos observar cómo el pueblo de Judá estaba pasando por un momento difícil. Estaba siendo oprimido. Su ciudad principal, Jerusalén, había sido destruida por el Imperio Romano. Habían sido llevados cautivos a Babilonia, como se narra en el libro de Segunda de Reyes, capítulos 24 y 25. Leamos la primera parte del texto base, ubicado en Daniel, capítulo 9, versos 1 y 2. El texto base, Daniel, capítulo 9, versos 1 y 2. Corría el primer año del reinado de Darío, hijo de Jerjes, un medo que llegó a ser rey de los babilonios. Cuando yo, Daniel, logré entender ese pasaje de las Escrituras donde el Señor le comunicó al profeta Jeremías la desolación de Jerusalén que duraría 70 años. Daniel tenía unos 85 años de edad y estaba leyendo el libro del profeta Jeremías. Probablemente había quedado como el guardián oficial de varios libros del Antiguo Testamento. En ese momento recordó que Dios había determinado que Jerusalén permanecería desolada por 70 años. Esto lo podemos leer en el libro de Jeremías, capítulo 25, verso 11 y capítulo 29, verso 10. Qué noticia tan terrible. ¿Cómo se sentiría Daniel en el momento que trajo a la mente todo el sufrimiento que habían pasado, teniendo en consideración que aún se mantenían en una tierra extraña? Judá había y estaba pasando por opresión, vergüenza, dispersión, calamidad, destrucción, ruina, desolación, enfermedad y sufrimiento. En este sentido podemos decir que la tribulación estaba presente en el pueblo de Judá. Ahora bien, tengamos presente que esto sucedió hace unos 600, entre 500 y 600 años después de Cristo. Antes de Cristo, disculpe. Pero en nuestros tiempos, 2021 años después de Cristo, a nivel mundial, continental, de Estado, a nivel de comunidad, familia, inclusive en nuestras propias vidas, pasamos por opresión, dolor, sufrimiento, enfermedad. Ahora mismo estamos en plena pandemia y muchas enfermedades que antes parecían distantes, ahora las tenemos rondando nuestras vidas. Podemos decir que por momentos el pánico se apodera de nosotros. Es cierto, y con mucha tristeza lo menciono, muchas personas han fallecido a causa de este virus. Las estadísticas muestran que existen alrededor de 4.6 millones de muertos a nivel mundial. Por otra parte, la opresión reina en todo el mundo. El sistema del maligno está diseñado para atribular nuestras vidas y que perdamos de vista los beneficios que tenemos como hijos de Dios. De modo que podemos decir abiertamente que la tribulación está a la puerta de nuestras vidas. Pero muy a pesar de que la tribulación haya llegado a nuestras vidas, tomemos el ejemplo de Daniel, el cual no se quedó de brazos cruzados o se llenó de pánico buscando una solución humana. En el siguiente punto veremos la oración que hizo Daniel en medio de la tribulación. El punto número 2 lo hemos titulado la oración en medio de la tribulación. La oración o una oración en medio de la tribulación. Punto número 2. Daniel conocía quién era su Dios, conocía sus atributos, su bondad, su misericordia, su esencia de amor, su justicia, por mencionar algunos atributos. De modo que Daniel decidió postrarse ante Dios y orar. Pero ¿cómo oró?
¿De qué manera fue la oración de este hombre? Que más adelante, en el capítulo 9, verso 23, se hace mención de él como un hombre muy estimado por Dios. Para saber, busquemos en nuestras Biblias y leamos en Daniel capítulo 9, verso del 3 al 19. Leamos. Entonces me puse a orar y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios. Además de orar, ayuné y me vestí de luto y me senté sobre cenizas. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Hemos pecado, hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes. Nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y príncipes, a nuestros antepasados y a todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo, nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos, en todos los países que nos han dispersado por haber sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivos de vergüenza por haber pecado contra ti. Pero aun cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros, a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. No nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Verso 14. Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a Egipto, a tu pueblo, y te has hecho famoso. Como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y furor de Jerusalén, como corresponde a tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo. Por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla de cuantos nos rodean. Verso 17. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa. Dios mío, haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué hermosa oración llena de afecto y rendición a Dios. De este pasaje podemos obtener varias enseñanzas, pero por ahora nos enfocaremos en observar cómo Daniel dirigió su oración a Dios en el momento de la tribulación. Entonces, lo primero que observamos en este pasaje es que Daniel se humilló delante de Dios, se vistió de cilicio, se sentó sobre ceniza y ayunó. Daniel capítulo 9, verso 3. El vestirse de cilicio y sentarse sobre ceniza era una señal de luto y aflicción. El cilicio era una vestimenta rústica que usaban los israelitas en momentos de duelo.
Ayunar y humillarse delante de Dios son términos equivalentes. Es por ello que vemos esta acción ejecutada continuamente en el Antiguo Testamento. Y se hacía cuando el pueblo estaba profundamente afligido por el pecado y la culpa. Lloraba y ayunaba. En el texto que estamos estudiando, Daniel lo hizo en señal de humillación, demostrando un corazón sincero y arrepentido delante de Dios. En este sentido, debemos considerar que la oración en algunos momentos puede ir acompañada con el ayuno. Otro ejemplo lo vemos con la reina Esther. Ante exponer su vida, al acercarse al rey, instó a Mardoqueo a reunir a los judíos y ayunar por ella, mientras ella y sus doncellas hacían lo mismo. Esto lo podemos leer en el libro de Esther, capítulo 4, versos 15 al 16. Nuestro Señor Jesucristo ayunó antes de iniciar su ministerio público, Mateo capítulo 4, verso 2. Estos ejemplos nos muestran la importancia del ayuno con propósito y en secreto. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 5, verso 35, mas vendrán días cuando el esposo será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Como lo menciona nuestro Señor Jesucristo, el ayuno debe formar parte de nuestra vida. Que el Señor nos ayude a cultivar una vida de oración y ayuno. De este modo tenemos como primer ingrediente una oración acompañada de ayuno. El segundo ingrediente de la oración de Daniel fue la confesión de sus pecados y los de su pueblo. Esto lo vemos desde el versículo 5 al 16. Infidelidad, iniquidad, rebelión. Se apartaron de los mandamientos de Dios. No escucharon la voz de los siervos, los profetas. No obedecieron la voz de Dios. A pesar de la calamidad, no buscaron el favor de Dios. Es decir, no se apartaron de la iniquidad ni prestaron atención a la verdad. Daniel reconoció sus pecados. Él sabía que se estaba presentando delante de un Dios santo, pero también grande en misericordia. Por eso se sintió con total libertad para abrirse a Dios y confiar en la gran bondad de su Padre. Dice la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13, que el hombre que encubre los pecados no prosperará, mas el que los confiesa y abandona hallará misericordia. El Señor es fiel y justo y está presto para perdonarnos, como está escrito en 1 de Juan capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A continuación menciono algunos pecados que pueden estar en nuestras vidas y es necesario que los recordemos para confesarlos. Ingratitud, falta de amor, negligencia a la palabra de Dios, incredulidad, negligencia al orar, apatía en cumplir con nuestras responsabilidades ministeriales. El Señor está atento a tu confesión. Solo aparta un tiempo, el Señor está dispuesto a perdonarte. Hasta ahora hemos visto dos ingredientes de la oración de Daniel: el ayuno y la confesión de pecados. Ahora veremos el tercer ingrediente. Daniel reconoció que por sus obras no merecían el favor de Dios. Verso 18b. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti. Así está escrito en la versión de las Américas. Verso 18b. Daniel estaba claro que habían hecho lo malo y que no había mérito en ellos para que el Señor los librara de la tribulación que estaban pasando. Reconoció su imposibilidad de agradar a Dios. Esto fue una actitud de humildad y de sumisión delante de Dios. Así como las obras de Daniel y del pueblo de Judá no merecían el favor de Dios, debemos tener plena conciencia que nuestras obras, sean las que sean, tampoco tienen ningún mérito delante de Dios. Dice la Biblia en la carta de los Romanos, capítulo 3, verso 10, no hay justo ni aun uno, nadie por sí solo puede agradar a Dios. Ahora bien, debemos tener presente que en nuestro tiempo el único camino
para llegar a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. De modo que cada vez que vayamos en oración delante de Dios, debemos reconocer nuestra bancarrota espiritual. Estamos quebrados espiritualmente sin Cristo, porque somos pecadores. No tenemos nada que ofrecer, nada que abogar, nada con lo que podamos comprar el favor de Dios. En nuestros días el único que nos justifica con el Padre es Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Repasemos los ingredientes de la oración de Daniel. Los mencionaré por orden. Ayuno, enseñar de humillación plena a Dios. Confesión de pecados y reconocer que no tenemos ningún mérito propio para pedir algo a nuestro Padre. El último ingrediente que encontramos en la oración de Daniel es que apeló a la compasión y la misericordia de Dios. Verso 18b. El diccionario de la lengua española define a la misericordia como el atributo divino por el que se perdonan y remedian los pecados y sufrimientos de las criaturas. En el Antiguo Testamento se halla la pura bondad de Dios, que ama al pecador y que no anhela su muerte, sino su conversión y su vida. El Señor en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 19, cita lo siguiente. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. En el Salmo capítulo 130, verso 3, el salmista escribió: si tú, Señor, tomaras en cuenta los pecados, ¿quién, Señor, sería declarado inocente? Pero en ti se halla el perdón, y por eso debes ser temido. Si Dios guardara el recuerdo de las iniquidades, nadie podría mantenerse de pie. Pero en Él se encuentra el perdón, la misericordia y redención en abundancia. Daniel era un hombre de Dios y tenía gran conocimiento acerca de Él. Por eso acudió al atributo de la misericordia. Sabía que Dios lo podía perdonar, así como sacarlo de la tribulación que estaban pasando. De modo que cuando leemos nuestra oración a Dios, no debemos dejar a un lado este atributo maravilloso. La libre elección divina de Abraham, Isaac y Jacob, Israel. La revelación de Moisés en la zarza ardiendo, después en el monte Sinaí. La misión de los profetas. La restauración después de la cautividad. Todo ello es manifestación del favor, de la misericordia y de la buena voluntad de Dios para con su pueblo. La primera muestra de gracia o favor inmerecido de Dios hacia la humanidad se manifestó en Génesis 3:15, con la primera promesa de un Redentor. Ahora bien, repasemos los ingredientes de la oración que Daniel elevó a Dios en el día de la tribulación. Fue una oración acompañada de ayuno. Confesó los pecados de él y de su pueblo. Reconoció que sus obras no merecían el favor de Dios y apeló al atributo de la misericordia de Dios. Mis hermanos, les animo a que cultivemos este modelo de oración, el cual es estimado por nuestro Señor. Daniel estaba en medio de la tribulación y oró con un corazón contrito y humillado. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios? Para conocerla, vayamos al tercer punto, y lo hemos titulado Respuesta de Dios a una oración sincera. Y la base bíblica se encuentra en Daniel capítulo 9, verso del 20 al 23. Busquen sus Biblias y leamos. Voy a leer en la versión de las Américas. Aún estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó, habló conmigo y dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden, y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión.
El texto menciona que Daniel no había terminado la oración cuando se le acercó el ángel Gabriel para instruirle, darle entendimiento y sabiduría en cuanto a la profecía escrita por Jeremías. Esto sobre los 70 años que Jerusalén permanecería desolada. La profecía más importante y más sorprendente, más profunda de toda la palabra de Dios le fue explicada a Daniel, la cual incluye la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, la crucifixión del Mesías prometido, la etapa de la iglesia, el rapto, el ministerio del anticristo y la segunda venida de Cristo. ¡Qué revelación tan extraordinaria! Gloria a Dios por ella. Es de hacer notar que la oración que acabamos de estudiar, hecha por Daniel, fue contestada de inmediato. El Señor estaba atento a la oración y su respuesta fue al instante. Ahora bien, para nosotros como hijos de Dios hay excelentes promesas de cómo responderá a Dios si oramos como lo hizo Daniel, con un corazón contrito, humillado y con temor a Dios. El Salmo capítulo 51, verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Proverbios capítulo 15, verso 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero oye la oración de los justos. En el Salmo 66, 20, el salmista dice: bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria, ni me negó su amor. De igual modo, en el Salmo 6:9 se encuentra esta valiosa verdad: el Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Sí, el Señor nos escucha, el Señor toma en cuenta las oraciones de sus hijos y responde. En Mateo capítulo 21, verso 22, Jesús le dijo a sus discípulos, y ahora nos lo está recordando a nosotros: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Así como fue respondida la oración de Daniel, tengamos presente que nuestro Señor está atento a nuestras oraciones. Y preste mucha atención y esté preparado para glorificar el nombre de Dios, porque en cualquier momento el Señor le concederá su petición. Volverá la paz y la tranquilidad a su nación, a su familia y a su vida. Para culminar, es necesario que tengamos en consideración los puntos que hemos tratado. Tenga en cuenta que es probable que la tribulación en algún momento llegue a su vida. Esté preparado. Y si llega, tome el ejemplo de la oración de Daniel, el cual incluyó los siguientes ingredientes: oración acompañada de ayuno, confesar nuestros pecados, reconocer que por nuestras obras no merecemos el favor de Dios, apelar al atributo de la misericordia de Dios. Y no olvidemos esta verdad escrita en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Vamos a orar para culminar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias a Él tenemos la salvación. Gracias a Él podemos acudir ante ti en oración, Señor. Te pido en esta hora, Señor, que fortalezcas, Padre Santo, la vida de mis hermanos que están pasando por momentos de aflicción, de angustia, de enfermedades, Señor. Sé tú con tu Santo Espíritu, Señor, pasando por la vida de ellos, Señor. Fortaleciéndoles, Señor. Dándole esperanza, Señor. Dándoles provisión, Señor. Sanándoles, Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios. Exaltamos y adoramos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y el Señor les continúe bendiciendo. Saludos. Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia.